Miles de personas tratan a diario de llegar a Europa huyendo de otros países. Y la Unión Europea reacciona. Euronews. La Unión Europea cierra un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo. Pero la situación no es sencilla. El Correo. El estallido de la inmigración divide a Europa. La Vanguardia. Europa endurece la inmigración. ¿Qué supone este pacto? El Mundo. La Unión Europea acuerda el Pacto de Migración y Asilo con mayor control en las fronteras y la solidaridad a la carta. El Español. El pacto migratorio de la Unión Europea permitirá rechazar inmigrantes a cambio de una multa de 20.000 euros. Desde algunas ONGs denuncian este acuerdo. Amnistía Internacional. El acuerdo sobre el pacto migratorio provocará un aumento del sufrimiento. Amnistía Internacional. ¿Puede Europa seguir acogiendo a cuantos llegan hasta sus fronteras? ¿Qué problemas de integración y seguridad puede haber? ¿Qué responsabilidad tiene Europa ante estas personas? Lo analizamos con nuestros invitados. Bueno, pues es cierto que con todos los acontecimientos que están alrededor de nuestros países de Europa, pues la migración es algo que tenemos todos los días en titulares y parece que la Unión Europea pues ha establecido también unas normas. Señor Serrat, comience usted hoy. Vamos, yo lo primero que diría es que el pacto era necesario, porque desde el año 2015-2016, cuando hubo la crisis migratoria por la guerra de Siria, en Europa cada país ha hecho de su capa un sayo y por lo tanto eso ha generado muchísimos problemas. La verdad es que ha costado mucho intentar llegar a un punto mínimo de acuerdo y eso ha venido favorecido por muchas circunstancias y una que no le es ajena es que en el año 2024 hay elecciones europeas y era un compromiso llegar con un nuevo pacto para la migración y el asilo. Por otra parte hay una realidad. En el año 2023 han llegado a Europa casi cerca de 256.000 migrantes y además la mayor fuerza de esa migración la soportamos los países del sur, Grecia, Italia y España, y últimamente sobre todo esa crisis migratoria que tenemos en Canarias. Por lo tanto era necesario llegar a un acuerdo y creo que el elemento fundamental de ese pacto es que la migración pasa a ser un problema de todo el bloque europeo, no un problema de cada país. En ese pacto hay unas grandes líneas de acuerdo. Una es el reforzamiento de las fronteras externas de la Unión Europea. El segundo es llegar a acuerdos con terceros países que puedan contener lo que es los flujos de migración irregular. No tenemos más que recordar lo que fue la pasividad de Marruecos en la frontera de Ceuta con esa crisis migratoria que se nos provocó allí. Y por otra parte, una mejor regulación de las personas que tienen derecho al asilo y a la protección, dividiéndolas en dos grupos, aquellos que tienen posibilidades y aquellos que no, para poder acelerar también los trámites de retorno. Y eso siempre, y así lo dice el propio pacto, conjugando la protección de los derechos humanos. Es verdad que los países tienen distintas sensibilidades. Hemos visto hace poco, como en la crisis de Ucrania, algunos países de la frontera, como Polonia, Austria y tal, han cerrado sus fronteras para acoger la migración, con el problema humanitario que eso ha planteado, y por eso de allí lo que se habla de esa solidaridad a la carta, que los países puedan decidir si tienen o no capacidad para acoger a un determinado número de migrantes, y si no pueden, por lo menos tendrán que pagar por ello una cuota, que yo no la llamaría multa, de 20.000 euros por migrante no aceptado, para que ese pueda ser trasladado a otro país. Otra cosa que es muy importante, sobre todo para los países del sur, es que cuando detecten una crisis puedan solicitar la puesta en marcha de proyectos de urgencia basados también en esa solidaridad colectiva. Por lo tanto, tiene muchos puntos positivos, pero también es cierto que es un decreto, es un pacto
texto que no ha gustado a todo el mundo. A unos les parece que se queda corto y a otros les parece que se pasa en pueblos porque va a provocar una situación de gravedad para las personas vulnerables. Veremos lo que pasa, porque ahora ese pacto tiene que pasar a la aprobación de la Eurocámara en votación, y veremos si en ese transcurso se presentan o no alegaciones o modificaciones. Pero lo que sí es real es que la alternativa al pacto, que era no tenerla, era mucho peor, porque estábamos en una situación muy difícil de coordinar, tratando el tema como un problema de cada uno de los países, no como un problema global. Señor Pastor. Bueno, ya sabemos lo que cuesta un inmigrante. 20.000 euros. 20.000 euros nos cuesta un inmigrante. 20.000 euros que pagarán los países ricos a los países pobres para que se los queden ellos. Al final, eso es lo que vamos a ver. Desgraciadamente, esto no es un problema de ahora, ni de hace 10 años, sino esto es un problema de más de un siglo. Cuando la Europa pudiente se reparte África, la hace quesitos, y cada estado dominante en esa época, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, incluso España, se quedan su trocito. De esa mala gestión que hicieron en esa época, de ese extraer todo el beneficio posible de esa tierra rica como es África, de ese gran continente, pues viene todo esto. Más luego los abandona ahí, como abandonó el Estado español a Marruecos, al Sáhara, en manos de Mohamed VI, me parece que era VI era el que está ahora, ¿no? No estoy puesto en Reyes ni en sitios de estos, ¿no? Abandonó a Sáhara con toda la riqueza que tenía y tiene de costas y de sulfatos allí, a otro país, en ese momento el que controlaba y el que mandaba en el Mediterráneo, en el trocito del estrecho. Eso ha pasado con el resto, como el Congo, como en Senegal, Kenia, Etiopía, Mauritania. Eso, la mala gestión que hicieron los países europeos, viene todo este proceso de inmigración, porque luego lo que crearon allí, fueron tribus y guetos para controlar lo que los europeos iban dejando, más luego toda la corrupción que llevaron los europeos para controlar las empresas estratégicas que tienen allí, porque allí quien manda a través de las empresas son las empresas europeas o americanas. ¿Y qué pasa? Que hablando de los derechos humanos que hablaba antes Dolores, que teóricamente lo recoge el pacto, que desde luego un pacto siempre es bueno, y más si no está todo el mundo de acuerdo, mucho mejor, porque seguramente es positivo. Pero este pacto en el cual ya ponemos precio a los inmigrantes, que además estamos diciendo que algunos los vamos a devolver ¿a dónde? Al horror, a que se mueran allí, a que los maten allí. Yo creo que no se puede hacer. ¿Y cómo se puede combatir eso? Primero, no reduciendo las ayudas a cooperación internacional, como está haciendo los gobiernos de ultraderecha. Eso no se puede hacer. Tenemos que pensar, y antes lo he dicho, no dar peces sino dar la caña. Hay que invertir más en esos países si de verdad queremos que no vengan inmigrantes, de verdad queremos que no vengan inmigrantes. De hecho, ellos no querrían venir aquí si tuvieran futuro en su tierra. Eso hay que trabajarlo. Y no se trabaja con medidas, no se trabaja con poner concertinas en las fronteras, no se trabaja echando a la gente o no rescatándolas del Mediterráneo, no se trabaja apresando los barcos que van a socorrer a los que se mueren en el Mediterráneo, porque es una gran fosa común. Porque todo eso que se firma en un parlamento, que por cierto, muy bien remunerado todos ellos, eso luego lo sufren los que están queriendo salvar su vida de que los van a matar. O bien se mueren de hambre o se mueren porque los van a matar. Eso no se ha tenido en cuenta. Solamente se ha tenido en cuenta en que llega éxodos o rachas de inmigrantes, incluso Canarias, es verdad, que la Isla de Hierro y compañía están súper saturadas de eso. No es una gestión que puedan sacar pecho ni el gobierno español ni ningún otro gobierno, ni el italiano, con Lampedusa, ¿no? Hay que solucionarlo, sí, pero la solución no está en poner precio a los inmigrantes, que no quiero, porque al final quien pagará eso serán los países ricos o los estados ricos, y se los comerán los países que no puedan pagar, sino hay que ayudar desde la raíz. Ir a la raíz, ir a África y ayudar a que esos países tengan futuro y que no tengan que venir aquí. Y hay que también decir que afortunadamente el Estado español, gracias a mucha inmigración tanto africana como de Sudamérica como de otras partes del mundo, en los pueblos tenemos gente. Y hablo por el mío.
Si en mi pueblo ahora mismo se marcharan mucha gente marroquí o de otros sitios que viven allí, rumanos, viven allí, pues igual el colegio lo tienen que cerrar. O sea que tampoco no podemos decir que la inmigración sea mala, sino que intentar atacar el problema desde la raíz. Y la raíz está en África. No encerrar la frontera aquí, sino ir a África, ayudarles a no explotarlos, como se está haciendo, se ha hecho durante siglos y se está haciendo actualmente, sino que tengan futuro como país, que no tengan que venir aquí. Que desde luego un inmigrante no quiere marcharse, y te hablo como primera persona que también es inmigrante. Tenemos que ir cerrando el tema, o sea que brevemente. Muy brevemente, bueno, primero para decir que estábamos hablando del pacto migratorio, no estábamos hablando del problema de la migración, que es un problema muy complejo, y hay dos vías, la migración regular o legal y la migración irregular, y por lo tanto la capacidad de acogida de los países es limitada, no es ilimitada. Tú planteabas el tema de la migración de África. La descolonización de África no le ha ido muy bien para el desarrollo de los países en su libertad y en su autonomía, posiblemente por la gran capacidad de corrupción de los poderes de esos países y posiblemente por la falta de control. Pero el gran problema de África en estos momentos no es que esté colonizada por Europa, es que está colonizada por China. Y la gente sigue queriendo salir. Pero aquí estamos hablando, y ese pacto lo que tiene que ver es la capacidad de acogida que tienen los países europeos, y intentar aportar soluciones en el bien de todos, pero también en el bien de los inmigrantes. Vamos a ver, el pacto es el resultado de un proceso. O sea, no podemos apartar lo que está pasando con la inmigración y centrarnos solamente en el documento, porque eso es burocracia. El documento, vale, está firmado, están de acuerdo unos y otros, pero el problema viene en que no han sabido los estados resolver un problema de explotación excesiva de África, porque los gobiernos son corruptos, pero esos gobiernos son corruptos porque tienen empresas que han controlado, y eso es así, están controlando esos estados y están haciendo de los estados sumisos al poder, a los poderes externos, porque lo controlan las empresas multinacionales, tanto en petróleo como las metales preciosos, están controlados por empresas multinacionales. Bueno, se puede simplificar, pero tenemos que acabar.